Santino dice, ¿qué opinas de que este 2025 veo mucho el mal, al mal pagando karma? Se dice que estamos allá a finales del Kali Yuga. En el hinduismo existe algo que llaman la cuenta larga, muy parecido al, al tema de los soles mayas. Y ellos dividen la evolución del ser humano en tres etapas, una así como una infancia, luego vendría una madurez y ahora estamos en este periodo que se conoce como la noche oscura del alma, que, que tiene que ver con que el tipo de espacio en el que estamos viajando es de polaridad negativa y eso hace que el lado negativo del alma funcione como si fuese una sola cosa. Entonces llevamos mucho tiempo funcionando creyendo que o identificándonos con la oscuridad del bajo ser. Creemos que nuestros miedos, nuestros caprichos y nuestras pasiones son lo que nos define como seres, cuando la realidad es que lo que somos realmente tiene que ver con lo que le regalamos al mundo y no con lo que creemos de nosotros mismos. Y pues sobre el karma o la velocidad con la que actúa, hay un tema sobre qué tan consciente se es. Cuando se es consciente, el karma llega automáticamente. No alcanzas a decir la insolencia, la ignorancia o el insulto y ya te mordiste la lengua, te pegaste en un codo, te diste vuelta y te mandaste un cabezazo con algo. Y es un dolor automático. Los oscuritos son menos conscientes y eso provoca que el tiempo se dilate. Y eventualmente les llega el karma, pero mucho más acrecentado, multiplicado. Les llega un martillazo enorme, como por ejemplo pasa con esta pareja que encontraron siendo infieles en un concierto y a él lo despidieron, a ella también, perdió su familia, perdió su trabajo y ahora que lo están investigando descubrieron que también había hecho unos desfalcos gastándose dineros en páginas no por y en suscripciones de OnlyFans. Así que le sigue cayendo el martillo. Yo considero mil veces mejor el pegarse un cabezazo en el momento a perderlo todo y quedar en la calle. Y pues como estamos ahora al fin, en el final del Kali Yuga, pues naturalmente en el ser humano va a nacer esta tendencia a hacer la diferencia entre los que funcionan por lo que nos hace humanos y los que funcionan por lo que nos hace bestias. Y esa gran diferencia tendría que llevar a que nos agrupemos, humanos y humanos de forma separada. Sigo avanzando en el chat. Y eso. Hay que entender que el karma no es bueno ni malo, sino que simplemente es una consecuencia que nuestra alma, como un pulso, lanza para afuera. Y esas consecuencias podrían ser benéficas o nefastas dependiendo de la señal que se fue para afuera. También existe el buen karma. ¿Alguna duda? Consulta. Señorita La Elsia, bienvenida. ¿Alguna duda? Consulta, algún tema que quieran tocar. Hola, mono. Momo. Es- el nombre que usas como Momo es por el libro de Ende, por el libro Momo. La Elsia pregunta qué son los eneagramas. El eneagrama es un símbolo que mayormente ocupó Jung.
sería esta estrella de 9 puntitas que no está cerrada abajo. Esta figura se forma con 3 triángulos cruzados. Uno principal que sería lo que abarcaría el 369 y los otros dos cruzados generan un jueguito de que quedan 2 y 1 para un lado y 2 y 1 para el otro, entre cruzados. Y si bien Jung malamente utilizó esto para establecer un orden de 9 formas de la personalidad, me salió un mensaje, dice visibilidad del live restringida durante 10 minutos. El live no se puede recomendar y su visibilidad se restringirá en los resultados de la búsqueda durante los próximos 10 minutos porque incluye contenido de baja calidad visual o imágenes estáticas. Hemos detectado y aplicado esta infracción al contenido usando medidas automatizadas que se adoptaron de acuerdo. Parece que les molesta que no aparezca en pantalla. Bien, sigamos con lo del eneagrama. Como les decía, Jung utilizó el eneagrama para generar una base de 9 formas de la personalidad. Esas nuevas formas de la personalidad realmente tendrían que ver con los 7 niveles de la conciencia, más podríamos decir, la unicidad de los 7 por encima y la precuela lógica por debajo del 1. Tiene que ver con un tema de los tiempos. En realidad las formas de la personalidad son 24. Los 7 niveles de la conciencia, al dualizar, generan una forma positiva y negativa, lo que lleva el número a 13. El séptimo chakra no posee dualidad, así que serían 12 más 1, que ahí se nos repite el 12 más 1 de muchas culturas. Luego, al volver a dualizar, se genera este jueguito donde quedan 4 contenidos en cada nivel, pero el primero de arriba se combina como el primero de abajo y se van formando trinidades hacia arriba y eso genera 24 formas de la personalidad. En el Kabbalah trabajan con el 22, el verdadero número es el 24. Entonces, por ejemplo, en el primer nivel de la conciencia, donde sería la información relativa a la sobrevivencia, podemos vivir con valor y con cobardía. Y los términos intermedios entre eso sería llevar a la cobardía un poquito más lejos, que sería el nivel de la traición, y el tema de llevar a la valentía un poquito más lejos, que sería hacia el otro sentido, hacia arriba, hacia lo luminoso, y la valentía se vuelve protección. Y así van surgiendo los arquetipos, el traidor, el cobarde, el valiente, el protector o sobreviviente, y así se van armando los arquetipos para arriba y solemos tomar alguna de estas personalidades dependiendo de la situación. Hay quienes tienen la suerte de mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible siendo el mismo ser. Con lo que tiene relación realmente el eneagrama es con el orden del 8 en relación al número Fibonacci. La secuencia Fibonacci es como ir trinando lo existente, fractalizándolo. Partes desde el vacío, el 1, luego surge el 1 de la expansión, el 1 de lo manifestado, y ahí partiría la secuencia 1-1. Luego, cuando trinas ese segundo, lo absoluto, deberían ser 3, pero el primer número de la secuencia, el tercer número es 2. ¿Por qué? Porque en la secuencia Fibonacci solo se está considerando el neutro y el positivo. Entonces, en ese tercer nivel, donde debería ser 3, eliminamos al negativo y nos queda neutro y positivo. Y se vuelve 2. Al fractalizar el 3, se vuelve 5. Pero hay que eliminar al neutro oscuro y el oscuro. Entonces nos queda el neutro claro y el claro. Y eso es un 3. Y ahí tenemos la secuencia 1, 1, 2, 3. Y así continúas haciéndolo. Al llegar a nuestro nivel, al nivel en donde estamos, el número que nos corresponde sería el 19. Pero ese 19 es 18, es en realidad un 9 más 9.
porque tenemos este cuento de que estamos en la realidad de lo baraónico y al otro lado, en el ángulo opuesto, está la antimateria que le corresponde a nuestra materia baraónica. Entonces, eh, tenemos las cuatro partículas que conocemos: fotón, electrón, neutrón y, y protón, formando un 4. Al sacarle el 4 al otro lado, en la antimateria, llegas a un 8. Pero nuestra realidad proviene de una realidad preexistente. Somos el decaimiento de una realidad preexistente en donde ya existía el 8. Eso significa que cuando llegamos a nuestro nivel estamos valiendo 16. Más la singularidad, 17. Más el enlace hacia arriba y hacia abajo, 19. Que sería la razón de por qué la flor de la vida en 2 dimensiones son 19 esferitas. Y también se nos desprendería hay un tema con los números primos. Los números primos eh, que al restarles 1 surge un número, ¿cómo sería? Un múltiplo. Por ejemplo, 9 más 9 son 18 y 9 es 3 por 3. 18 más 1 da 19. Ese número primo obtenido de esa forma indica que es una totalidad, pero que sostiene una dualidad. Al igual pasa con el 19. El número 11, por ejemplo, al restarle 1 es 10 y divididos es 5 y 5. Y el 5 tiene mucha relación al número áureo. 5 por 5 es 25, y ahí llegaríamos al 24 más 1, que les hablaban delante de las formas de la personalidad. Pero si lo haces al revés, te da la raíz de 5 es 1.6119, que sería el número áureo. Y por eso tenemos la forma de estrella de 5 puntas. Tiene que ver con que la estrella de 5 puntas es la simetría o supersimetría que surge a través del número áureo. Entonces, en el eneagrama, tenemos que en la punta de arriba estaría la realidad preexistente a la nuestra. Abajo habrían 2 puntas porque eso indicaría la fractalización, el cómo las cosas van dualizando hacia abajo. Y las 3 puntas que quedan a la izquierda y las 3 puntas que quedan a la derecha simbolizarían a las 3 partículas que entendemos como protón, neutrón y electrón, pero con su contraparte: contra electrón, contra protón y contra neutrón. Así que realmente el eneagrama no es una geometría que sirva para sacar el tema de las personalidades. El árbol del Kabbalah, con todas las esferas completas, con las 24 esferas más las del centro, sí te daría ese esquema. Esto tiene más que ver con lo que se conoce como el efecto mariposa. La ciencia ha logrado encontrar 4 secuencias numéricas que tienen que ver con el intercambio de información entre lo baraónico y la materia oscura, o sea, y la antimateria. Bueno, y también con la materia oscura. Hay 2 secuencias que tienen que ver con lo de arriba, recibiendo y enviando, y las otras tienen que ver con recibir y enviar, pero desde la antimateria, y el otro es desde la materia oscura. En algún momento la ciencia tendrá que descubrir o darse cuenta de que la conciencia es un fenómeno no local, tiene que ver con un campo de información que se mueve a nuestro alrededor. El tema del que hablaba Jacobo, hablando de una latice general, le faltó el detalle de que cada cosa tiene su propia latice y que en esa latice se generan los mecanismos para obtener la información de latices de afuera. Y pues eso tendría que llevar a algún momento a darse cuenta de que hay un intercambio de información con la antimateria y con la supramateria. En algún momento tendremos que darnos cuenta de que la energía oscura y la materia oscura son otros niveles de la manifestación más grandes a nivel escalar, y es nuestro tamaño como observador el que nos impide el ver eso como una realidad, porque somos demasiado pequeños para notarlo. Es como si salieras del planeta y te pusieras a ver el sistema solar y después te achicaras y quedaras haciendo eso mismo, pero entre los átomos, y verías algo muy parecido, pero solo podrías ver esa realidad atómica como si fuese el universo, si fuese del tamaño específico que te lo permitiera.
por ahí este tema se mezcla un poquito con el final de Men in Black 1, cuando te muestran que nuestro universo está dentro de la canica con las que están jugando unos extraterrestres de un universo que es más grande que el nuestro, que contiene al nuestro. Momo pregunta, amigo, ¿para desdoblarse es necesario mantralizar? Yo no recomiendo mantras, ni colores, ni visualizaciones. Los mantras, por una parte, vienen del sánscrito. El sánscrito era el idioma antiguo de la India, y en la India estaba Hiperbórea. Sería todo el cuento de los gigantes traidores, los caídos. Y pues muchos de los mantras realmente contienen nombres de caídos y son rezos para seguirlos alimentando a través de la adoración. Y claro, tratar de desdoblarte o hacer alguna cosa con tu alma a través de estos nombres, pues te vincula con estas entidades y se vuelve peligroso. El tema de los colores también tiene un tanto de peligro porque nos están enseñando los colores mal. Nos dicen que el primer chakra es amarillo y que el tercero, que no, que el primer chakra es rojo y que el tercero es amarillo, pero la realidad es al revés. Cuando sentimos miedo, palidecemos, nos ponemos amarillos, nos ponemos blancos. Y cuando sentimos vergüenza, cuando nos sonrojamos, nos ponemos rojos. Nuestro propio cuerpo nos está indicando los colores de los chakras. ¿Por qué desde hace milenios lo enseñan mal? Pues para que la gente que medita a través de los colores, en vez de hacer 1, 2, 3 yendo para arriba por la conciencia, hagan 3, 2, 1 y nunca salgan del bajo ser, siempre estén dando vueltas en lo magnético y hacia abajo. Para mí el camino es el entendimiento. No hay otro camino que entender cómo funcionan las cosas. No hay aspirinas, no hay atajos, no hay trampas. Más que entender cómo funciona la manifestación a través de los principios que sostienen lo manifestado, que son constantes, invariables. El tema del desdoblamiento, el viaje astral, la canalización, son cosas que nos están metiendo en la cabeza como programación, como metas, porque saben que el alma va a dar a donde merece ir. Y si aún no has creado virtud en tu alma, si no la has criado, no la has cuidado, no has abrazado lo que te hace humano, al desdoblarte no vas a ir a dar al lado bonito de la manifestación, vas a ir a dar a los barrios feos. Y ellos llevan milenios, de milenios, de milenios, jugando a engañarnos en el bajo astral. Y ahí podéis ver a 1,5 kg de guerreros astrales que se creen X-Men y que hablan de sí mismos como si fueran la gran huevada y no tienen un ápice de virtud en ellos, porque en los escenarios que les pusieron en el bajo astral los hicieron ganar fácil, les metieron el gusto por destruir, por la victoria y al final simplemente los están pudriendo. Yo lo que recomiendo es primero romper los 5 sellos, los primeros 5 sellos, que es lo que nos corresponde ahora como quinta humanidad. Alcanzar la valentía, el autocontrol, la nobleza, el altruismo y la honestidad. Con esas 5 virtudes, tener experiencias fuera del cuerpo te va a asegurar tener experiencias arriba donde sí es enriquecedor, donde sí sirve la información que puedes obtener de primera mano, el ver cómo viven otros seres humanos. Ver con tus propios ojos que la utopía es posible, que hay cientos de razas humanas en el universo viviendo en la perfecta utopía. Daek dice, eso es por el tema del centro, ¿cierto? Nunca podrías ver las formas de vida como tal. No entendí mucho esta pregunta, pero hay un tema con nuestra psiquis, tratando de entender lo observado. Si vamos a otras realidades, a otras densidades, a otros armónicos del universo, pues nos vamos a encontrar lo mismo que acá, pero diferente, porque las proporciones de las leyes de la física son diferentes. Y las cosas tienden a variar un poquito, pero no tanto. Y dependiendo de cuánto uno entienda, nuestra psiquis va a poder
entender las cosas que estás viendo o les va a chantar tu skin psíquica encima y toda la experiencia se vuelve arquetípica. Por eso los sueños son arquetípicos. Somos nosotros imprimiendo nuestra psiquis en la realidad, ante una realidad que no conocemos y el cerebro te lo trata de cubrir de la mejor forma posible. Por eso hablo del entendimiento. Entre más se entienda, es más fácil poder dilucidar lo que estás presenciando. Es necesario el entendimiento y la experiencia para poder llegar a un conocimiento. Hoy en día está pasando esto de que los pseudo despiertos están separando el tema de la experiencia y el conocimiento. Dicen, no, lo que vale es la experiencia, lo que vale es sentir, es la emoción, el conocimiento está de más. Sí, pero digamos que estoy parado afuera y se pone a llover. Ya estoy viviendo la experiencia de la lluvia. Y vivir esa experiencia me dice automáticamente a mí por qué existe la lluvia o cómo funciona. Pues no. El entendimiento del ciclo del agua, de la evaporación, la condensación, la gravedad de la Tierra, la ionización de las gotas en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Conociendo esos factores, puedes vivir la experiencia con un sentido mucho más profundo. Golden Sun consulta, ¿cuál es la relación de Mantis con el control mental? La raza que se entiende como los mantianos sería literalmente algo así como mantis religiosas gigantes. Y como sabemos, las mantis religiosas tienen la mala costumbre de comerse al macho después de aparearse. Y esta raza de mantianos tiene este problema. Se comieron a todos los machos y ya no tienen genética masculina. Así que tienen que buscar esa genética masculina en otras especies. Y los hacen engañándolos a través de juegos mentales en donde te crean una situación de enamoramiento, de una relación amorosa con estas mantis. Y lo único que buscan es sacarte tu jugo de hombre. Y es bastante... O sea, desde afuera uno viéndolo dice, pero ¿cómo alguien se va a enamorar de una mantis? Y he conocido a dos o tres hombres, y que generalmente son hombres mayores, siempre fueron hombres de 50 y algo, y que todos tenían esta casualidad de que todos habían estado muy enamorados de sus mujeres y las perdieron. Entonces se quedaron viudos y solteros para el resto de la vida. Y esa soledad es como la que atacan ellas, las mantis. Entonces hay gente por ahí en el mundo que están enamorados de una mantis. Momo dice, ¿cuál eran esos 5 puntos? ¿Puedes repetirlo? Ya. La forma más fácil de entender esto es a través de la historia de Buda. Se dice que Buda estuvo sentado bajo el árbol Bodhi durante 7 días, que es un número simbólico, los 7 niveles de la conciencia, y venció a las 7 hijas de Mara. Mara sería el nombre en el hinduismo que nosotros entenderíamos como Satanás o el diablo, la bestialidad, el arquetipo de la bestialidad. Y Buda vence a las 7 hijas de Mara, a las 7 hijas de la bestialidad. Eso significaría que sería un tema de las principales oscuridades de cada uno de los niveles de la conciencia. Como el primer nivel de la conciencia tiene que ver con la sobrevivencia, pues la forma oscura de vivirlo sería desde la cobardía y lo opuesto sería la valentía. El segundo nivel tiene que ver con el capricho y vivir a través del capricho sería lujuria. Lograr estar por encima del capricho sería poseer autocontrol. En el tercer nivel, la autopercepción. Para el lado de la oscuridad estaría la egolatría, ponerte a ti por encima de todos los demás. Para el otro lado estaría la nobleza, en donde todos valen lo mismo. Y nadie, y no, ni tú mismo ni los demás se merecen una versión que no sea tu mejor versión. En el cuarto nivel estaría la conciencia del orden. Ese orden se puede vivir desde la tiranía, que sería la oscuridad, o desde el altruismo, siendo útil para los demás. En el quinto nivel, que tendría que ver con la comunicación, pues nos podemos comunicar desde la falsedad.
Y el lado luminoso sería la honestidad, la transparencia, la sinceridad. En el sexto nivel estaría el entendimiento. Nos podemos mover en el conocimiento desde la ignorancia, improvisándolo todo, o desde el entendimiento, teniendo el origen, mecanismo y función de los fenómenos. El séptimo nivel de la conciencia no tiene oscuridad, es unicidad, es básicamente la salida del tubo toro del alma que nos conecta con otras burbujas más grandes que la nuestra. Y por eso el séptimo chakra tiene que ver con la vinculación del ser con otros seres, y a eso le llamamos amor. La decisión de existir por otros. Así que los humanos, las bestias, los durmientes, son cobardes, son lujuriosos, son ególatras, son tiránicos, son falsos, son ignorantes y se autodivinizan a sí mismos. Mientras que el ser humano funciona desde el valor de ser un verdadero humano, el autocontrol al entender que la experiencia te sirve solo una vez, desde la nobleza al darte cuenta de que no, de que ni tú ni los demás se merecen una versión que no sea la mejor versión de ti mismo, que el altruismo tiene que ver con notar que toda la vida funciona en simbiosis, busca un equilibrio, busca un balance. La honestidad del quinto chakra es quizás lo más relevante e importante en estos momentos para nosotros como humanidad que está comenzando el ciclo de la quinta humanidad. Ser honesto con uno mismo es el primer paso. Y tendría que ver un tanto con lo que habla la tabla Esmeralda, la tabla de Thoth, que dice que con inteligencia y astucia separarás lo sutil de lo grosero. Eso significa hacer un sincero análisis sobre lo que nosotros defendemos y ver si realmente eso que estamos defendiendo tiene bases, tiene principios y si son correctos. Si encuentras que hay errores, tener la plasticidad mental como para poder corregirlo y seguir avanzando. La peor idea es construir sobre algo que está temblando. El entendimiento, como les mencionaba antes, tiene que ver con el origen, el mecanismo y la función de un fenómeno. Todo puede ser entendido a través de la Trinidad, a través de la forma activa de la cosa, la forma pasiva y la neutra que une a lo activo y lo pasivo. Y si no puedes encontrar en la Trinidad algo, es porque ese algo ya es la parte activa, pasiva o neutra de algo más. Esos serían los 7 sellos del que habla la Biblia, las 7 serpientes de la Kundalini, el 7. Las 7 principales virtudes que te permiten funcionar desde lo luminoso en el alma. Daek decía lo del centro, lo decía por los números. Ah, dale. Carolina Lago dice, ¿algún libro que sugieras para empezar a leer sobre espiritualidad? Yo diría que lo único, o quizás lo más limpio que tenemos hasta la fecha sería la enseñanza de Gautama, la enseñanza de Siddhartha Gautama, el Buda. Las 4 nobles verdades son algo muy básico a entender. Darte cuenta de que el deseo es sufrimiento. Y surge la pregunta, ¿pero cómo voy a funcionar sin deseo? Pues la luz no desea, el deseo es un acto magnético, es querer atraer la realidad hacia ti. La luz lo que hace es anhelar. El anhelo es una coherencia de la voluntad, pero hacia afuera y hacia el futuro. Es querer ver afuera la misma coherencia que tienes dentro, o que adentro esté la misma paz, armonía que hay en la naturaleza. La luz anhela, la oscuridad desea. El sendero óctuple de Buda, que sería la forma correcta de funcionar en cada uno de los chakras, por eso habla de lo correcto. La forma correcta de hablar, la forma correcta de pensar, la forma correcta de sentir, la intención correcta, el entendimiento correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Los 8 puntos del sendero óctuple y los 53 sutras de Buda. Entender estas pequeñas parábolas que dejó
sirven muchísimo. De ahí quizás pasar al tema del estoicismo. Una vez que se entiende cómo no sufrir, o que sufrir es siempre opcional, se puede vivir desde el estoicismo, alejándose de esta programación del victimismo que siempre nos están metiendo, para en vez de ser la víctima, ser el que soluciona. El estoico no se detiene en el problema o en el sufrimiento, va directo a la solución, y eso permite aprovechar el tiempo de una muy excelente manera. Y de ahí pues sería el contenido que yo hago, porque a las finales me di cuenta de que todo estaba contaminado, de que hay manito negra en todas las cosas, y por eso me vi en la necesidad de tener que enseñar las cosas yo mismo, para estar seguro de que no hay veneno en lo que se está entregando. Libros que son interesantes de conocer sería quizás el que siempre menciono, el Familia de Almas, de Carlota Gallegos, para hacerse una idea más o menos de qué tipo de alma somos, y poder vivir a través de la identidad en vez del ego, que es el saltito importante para llegar al nivel de humano. Si logras salir del bajo ser, si dejas de funcionar desde el miedo, desde el capricho o la egolatría, alcanzar recién el nivel de humano, el nivel del altruismo, que sería lo que llamamos el despertar. Si logras hacer eso hasta el séptimo chakra, llegas al nivel de lo que se conoce como iluminación. Ya eres una fuente de luz completamente, ya no hay oscuridad en ti. Y por eso te vuelves una fuente de luz. Que por eso el concepto debería ser luminación en vez de iluminación, porque iluminación habla de recibir una luz de afuera, y iluminación habla de volverte luz. Y no me gusta el concepto iluminado, se acerca demasiado a la idea que nos han metido de Lucifer. Arquitectura interna dice: consulta, ¿de qué nos sirve la iluminación? El, para entender esto, habría que quizás imaginarse estas veces que en la tele nos han mostrado como un consejo formado de la misma persona, pero diferentes formas de la personalidad de la persona. Por ejemplo, podría ser el consejo de los Sheldons, en donde estaba el Sheldon germófobo, el Sheldon tejano, el Sheldon gracioso, el Sheldon científico, y estaban decidiendo si querían dejar al Sheldon relajado dentro del consejo de Sheldon. Y también quizá otro ejemplo sería Intensamente. Entonces habría que entender que el alma se divide en 7 yoes. Cada nivel de la conciencia genera una personalización, y lograr que esos 7 se pongan de acuerdo para funcionar solo por el lado de la luz sería eso que llamamos iluminación. Y pues automáticamente pierdes la capacidad o la necesidad o el reflejo de utilizar las herramientas de la oscuridad. Entonces yo, por ejemplo, nunca soy amenazante, no uso el miedo como arma, no me burlo, no uso la lujuria como arma, no menosprecio, no uso la egolatría como arma, no coacciono, no fuerzo las acciones de los demás, no soy tiránico, eh, no falseo la información a mi conveniencia, no soy falso, no manipulo a través de la información que comparto, que sería ser un charlatán, un manipulador, que es la oscuridad del sexto. Automáticamente, al lograr la iluminación, pierdes la capacidad o la necesidad o el gusto de utilizar la oscuridad como herramienta, porque ya entendiste que la luz es el verdadero camino. Yo, Chuli, a Shahim Sham pregunta: ¿cómo se llama el libro que acabas de decir sobre el alma? Se llama Familia de Almas, de Carlota Gallegos. Te habla sobre las 12 familias álmicas, y allí, teniendo ese conocimiento, podrías relacionarlo de alguna forma a ti mismo y darte cuenta a qué familia perteneces. También podría derivar del tema de los dones o de las experiencias. Hay familias que tienen experiencias muy específicas, como los barqueros, por ejemplo, que siempre están muy cercanos al momento de la muerte, o que saben que alguien va a morir, o que andan rescatando gente cuando están durmiendo. Cuando en el astral siempre andan rescatando gente.
Es una familia que hace su trabajo sin saber que lo hace. Los que andan, los que quieren reparar el mundo son los mecánicos, los que andan sanando los sanadores, los que limpian lugares, los guerreros sanadores, los que enseñan, los que comunican, los maestros. Todos somos un tipo de célula para este organismo vivo que se llama humanidad. También recomiendo el libro Números que curan de Gregory Grabovoi para aprender sobre numerología, para aprender a decretar y saber qué significan las secuencias numéricas para que no te engañen con ese tipo de cosas. ¿Alguna otra duda? Consulta. David Mull dice, investigué la palabra fidelidad, fiel, aguja de la balanza. Bueno, la aguja en una balanza tendría que ser la cosa más legal que tenga la balanza, lo más correcto. Es como, a mí me suena como apelar a ser correcto con los demás. Oye, sí, porfa, compartan el live porque estoy con Shadowban. Por favor. Voy a tener que estar pasando la mano cada cierto rato para que haya movimiento. David dice, sí, me quedé con la duda si era solo concepto o cosa. Es más una idea arquetípica, más que nada si relacionas una forma de la voluntad con un objeto. Andrés Guti dice, me siento con experiencia en sanar comunicación servicial, conexiones, enseñanza, etcétera. Entonces estarías dentro del nivel del sanador, el comunicador o el enseñante. Yo soy enseñante. No, muchas gracias por compartir, gracias por la receta, chicos. Se logró el objetivo de 2 rositas. Sunsen, buen día señor, bienvenido. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Como detalle, algo que me hace diferente a los demás enseñantes de cosas espirituales es que yo logré estas cosas de las que estoy hablando. No soy alguien que leyó memes o que se leyó un par de libros. Yo le dediqué mi vida a esto. Yo estoy en esto desde los 10 años. Tengo 40 y tantos, ya tengo 30 años metido en esto. Logré la experiencia del Samadhi, logré el ungido, logré eso que llaman Kundalini. Entiendo muchísimo sobre geometría sagrada, sobre ciencia, números maestros, simbología, etcétera, etcétera. Sun se pregunta cuál es el tema. Por el momento estoy respondiendo preguntas nomás. No hay un tema así como central, pero estamos en general hablando sobre sobre los 7 niveles de la conciencia, la iluminación y ese tipo de cosas. No me dejaba compartir hasta cierta cantidad de corazones. Bueno, no me dejaba compartir. Andrés Guti dice, recibo información y detalles que vienen de ayuda externa o divinidad. ¿Algún dato que nos puedas compartir? ¿Quieres subir a conversar? Dice, hola, ¿por qué? Me salió un mensaje de que por inactividad, porque nos estamos moviendo toda la pantalla. Hola, ¿por qué existen los mediums? Generalmente los mediums pertenecen a la familia de los barqueros. Son de los que tienen esa relación con los muertos. Y tiene que ver con un tema de darle tranquilidad a los que se quedan aquí. Recomendaría la película Nuestro Hogar, que está basada en la obra de Chico Javier, en donde te explican más o menos cómo funciona el tema de la comunicación entre los mediums
las personas a las que quieren mandarle ese mensaje y quienes lo mandan desde arriba. Arriba también hay mediums. Entonces los mediums de arriba se comunican con los de abajo para hacer llegar mensajes de los que están allá. Chico Javier durante mucho tiempo hizo ese trabajo en Brasil, canalizar cartas para los que estamos acá. Andrés Guti dice, datos que a veces no vienen estudiados, es información bajo una conexión externa, me deja ayudar. Eso podría ser conexión con el campo morfogenético humano. Las mentes de la humanidad están todas bajo el mismo rango de frecuencias y eso forma un campo mucho más grande, que Rupert Sheldrake llamó campo morfogenético, y hay muchos que han tratado de robarse ese conocimiento de la Noxis poniéndole su propio nombre, como el inconsciente colectivo del que hablaba Jung. Hay muchos títeres de la Cabal que han tomado cosillas que son de la Noxis y las han distorsionado para que no lleguemos a donde teníamos que llegar con el conocimiento. No es casual que Jung y Freud sean judíos y que los dos hayan dejado el mismo esquema de cómo funciona la conciencia, sin ningún tipo de esquema o evidencia de lo que estaban afirmando. ¿Alguna duda? Consulta. Ahí suyo la gente, parece que pasó el Shadowban. Andrés Guti dice, me siento iluminado en muchas facetas en forma de regalos tras pasar por peores momentos de vida. Algo muy común en los que buscan despertar rápido es tener infancias como el culo, tener malos padres, malas familias, y eso libera muchísimo porque hay mucha gente que vive atada al tema de las etiquetas y dándole un nivel a las demás personas, un grado de credibilidad por la etiqueta que poseen. Y un profesor te puede mentir descaradamente simplemente por ser tu profesor. El tener esta ventaja de saber que no siempre las madres van a hacer lo que arquetípicamente se entiende, o que un padre no necesariamente va a hacer lo que se entiende arquetípicamente como un padre, nos libera del tema de la etiqueta. Podemos, esa gente tiene la capacidad de poder aprender de todos y no solo de los a los que le da el grado de poder, de ser capaces de entregarles algo. Xavi dice, buen día, excelente live. Gracias por el apoyo, Xavi. Natalia pregunta de dónde proviene el tarot. Bien, tarot proviene de unas palabras en egipcios que eran tatot. Ta significa de y tot significa... no, ta significa libro y tot significa... era el nombre de un faraón, que no sería Tot el Atlante ni el dios Tot, este era Tot, Teo, Te nomás. Este faraón no le gustaba este tema de que fueran los sacerdotes los que intercedían entre los dioses y los hombres. Exigió a los sacerdotes que le enseñaran cómo comunicarse con los dioses. Y los sacerdotes le enseñaron a utilizar el espejo negro. Y a través del espejo negro él logró contactarse con estas entidades que, claro, no son de arriba. Y comenzaron a dictarle conocimientos y él comenzó a hacer dibujos. Todos los días dibujaba una hojita. Y con el tiempo terminó haciendo un libro que estaba hecho solo con dibujos, que si se ordenaba de la forma correcta se volvía el libro que te revelaba un montón de conocimientos supuestamente. Pero claro, este conocimiento proviene desde la oscuridad y por eso el tarot es tan altamente dualista y para nada trino. Una pista muy grande sobre el conocimiento es que la verdad siempre va a funcionar desde lo trino, porque todo es pasivo, neutro, pasivo, activo y neutro. Si te hablan de dualidad ya te están escondiendo la verdad. Eh, el faraón, después de un rato, se dio cuenta de que había perdido su reflejo. Ya no tenía reflejo. Había perdido prácticamente completamente su alma por estar haciendo comercio con estos seres. Enloqueció
y ordenó meter el libro en una arca y lanzarlo al Nilo. Los propios sacerdotes jamás se atrevieron a sacrificar tanto como para llegar a tener esa información, así que no quisieron destruirla y se la dejaron para sí mismos, y de ahí surgió el libro que conocemos, de ahí salió el jueguito de cartas que entendemos como tarot. Ningún instrumento de comunicación sirve para comunicarse para arriba, son todos para el lado, siempre es para el bajo astral. Nosotros somos el instrumento de la luz, somos el instrumento de contacto, no necesitamos artefactos. Andrés Guti dice: ¿por qué siento y veo que mi hijo de 15 años porta mucha maldad su alma, cuando yo soy puro en tantas y le ayudo continuamente con conciencia sin resultado? Yo diría que el problema que tienen los niños hoy en día es que nos metieron la idea de que no, en el colegio les están dando educación. Y la realidad es que en el colegio le están dando formación académica. La educación va por parte de los padres. Los padres deben enseñarle a sus hijos cómo comportarse como seres humanos en el mundo. Y el problema es que los padres creen que el que está haciendo ese trabajo es el colegio. Y en el colegio creen que ese trabajo lo están haciendo en la casa. Y la realidad es que los niños se están criando con pantallas, con memes, criándose a través de ellos mismos como grupo. Y pues no sabemos hasta qué grado está la mano negra influenciando eso, porque la mayoría de los padres no tienen idea en qué andan metidos sus hijos. Así que en este momento tenemos ya quizás 2 generaciones que han estado siendo criadas solamente con el internet. Le ayudo continuamente con conciencia sin resultados. Yo diría, bueno, en el sendero medio, los del sendero medio buscamos vivir a través del Cristo vivo, que sería encarnar en nosotros mismos la Trinidad de la Luz. Funcionar desde la disciplina, la misericordia y el autosacrificio. Pero tenemos este detalle de que vivimos entre humanos y humonos. Están los que viven a través de las herramientas del bajo ser y los que viven a través de las herramientas del alto ser. Están los que alimentan al lobo negro y los que alimentan al lobo blanco. Y pues los del lobo negro no necesitan misericordia, no necesitan apapachos, no necesitan abrazos ni cariño, porque simplemente van a abusar de eso. Yo soy un fiel creyente de que se debería prohibir las visitas en la cárcel. ¿Por qué? Porque llegas a la cárcel, no tienes nada, estás botado completamente y de pronto llegan familiares y te llevan cosas. Y tú no tienes que hacer nada, te están cuidando. ¿Qué razones hay para mejorar, para cambiar, si te siguen cuidando? No has perdido nada. Si les prohibieran la visita, o de hecho que nadie, aunque tengan visita, que nadie los vaya a ver, que se den cuenta por qué debieron cuidar a los demás, por qué debieron hacer caso, por qué deberían respetar su relación con los demás, porque eventualmente se quedan solos. Deberías ponerte una manito un poquito más dura y quitarle cosas, quitarle lo que no se merece, que sepa que hay consecuencias por portarse así. Madre Guti, su madre no es empática ni aún ha querido un buen nivel mental que rebotan en él. Bueno, también puede ser un tema de la adolescencia, que es muy común. Entre los 13 y los 21 años desarrollamos el tema de nuestra personalidad. Y es natural que los adolescentes sean rebeldes en esa búsqueda de sí mismos. Pero sí hay que controlarlos y no dejar que se enchuequen. Daek dice: lo que has dicho es verdad. Xavi dice: salud amigo, la hidratación es ideal. Sí, me falla un poco el tomar agua. Andrés Guti, el alma habla y expresa demasiado. Dios siempre me ayuda, pero esto duele demasiado. Estamos acostumbrados a ver al amor en su forma femenina, a verlo como contención, como misericordia, como apapacho.
Pero el amor masculino también es necesario, la disciplina, para que no crezca chueco, para que no se distorsionen, para que no se corrompan. Y en este momento lo que más le falta a la humanidad es amor masculino, disciplina. Nos falta que nos peguen, nos den un buen chachazo en el hocico, nos den vuelta a la cabeza, porque nos portamos como el culo. Drake dice, has tocado un tema sensible. Hay un tema con la ausencia del padre que tenemos acá en Latinoamérica que es muy, muy normal. Y por otro lado están los lobbies del feminismo y no tenemos un verdadero parámetro de lo que debería ser un hombre. Tenemos al Temach haciendo el mismo juego del embrismo, pero para hombres. Empoderar al hombre es tan negativo como empoderar a la mujer. En el, en el Evangelio de Tomás dice, hay una parte en donde Tomás le pregunta supuestamente a Jesús, ¿cómo se puede llegar a la paz en el mundo? Y el texto dice, tal cual así, eh, la paz del mundo será alcanzada cuando la mujer admire en el hombre lo que lo hace hombre y el hombre admire en la mujer lo que la hace mujer. No es un tema de tener más poder sobre el otro, es un tema de admirar, respetar y por ende querer cuidar lo que a la mujer lo hace mujer y lo que al hombre lo hace hombre. Las mujeres deberían estar cuidando eso en el hombre y los hombres deberían estar cuidando eso en la mujer. Andrés Guti dice, tengo dos hijos, el pequeño es limpio y sano, sin embargo el mayor lo contrario. ¿Qué edad tiene? Son antinaturales sus actitudes. Lleva años haciéndome sentir nada cuando solo lo cuido. 15. Es la edad ¿cómo se podría decir? Cuando no somos agradecidos. Tiene 15, dale hasta los 17. Pero igual cuida de que no vayan malos pasos. Lobito Blanco, saludo Rencito, saludo Perrín. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir? A conversar, a debatir, a preguntar, a compartir, como gusten. Andrés Guti dice, pero él puede ver un buen reflejo en mí, un buen espejo, lleno de abundancia. Pero es que cada uno de nosotros es lo que es. Todos somos perfectamente fieles a lo que hemos llegado a ser en el ahora. Son procesos y etapas, claro. Esto tiene que ver con el ciclo circadiano de la madurez humana. Cada 7 años, cada una de nuestras células es reemplazada y obtenemos un cuerpo completamente nuevo que funciona una octava más alta que el anterior y eso lleva a que tengamos un acceso a un nuevo campo de información. Entonces, de los 0 a los 7 años estamos en el proceso del primer chakra, aprendiendo sobre nuestros límites, lo que nos da miedo, lo que es peligroso. De los 8 a los 13 viene el periodo de la interacción y ahí se desarrollan los gustos. Y por eso suele pasar que desde los 7 hasta los 13 los niños tienden a caer en algún tipo de fanatismo, dinosaurios, superhéroes o lo que sea, lo que esté de moda. De los 13 a los 21 es el proceso del desarrollo de la personalidad. Y eso tiene que ver con el manejo de la intensidad de la emoción, que sería el siguiente nivel. De los 21 a los 28 el desarrollo del cuerpo emocional. Que ahí se nos mezcla un poquito el tema del club de los 27. Todos estos artistas que han fallecido misteriosamente a los 27 años
Son artistas a los que se les acercaron los oscuritos y les ofrecieron el trato y ellos no quisieron el trato. ¿Por qué a los 27 años? Pues porque a los 28 se termina el cuerpo emocional y eso significa que lo que ellos como personas han llegado a hacer simplemente se va a perfeccionar de ahí para adelante. Y el siguiente nivel, que tiene que ver con la comunicación, pues es el perfeccionamiento del mensaje. Entonces, estos artistas que movían tanta gente pudieron habernos dejado cosas hermosas desde los 28 para adelante. Y por eso los eliminan a los 27. De ahí seguiríamos hasta los 35, cuando ya tendríamos el mensaje de lo que nos importa comunicarle al mundo. Y luego vendría el periodo del sexto chakra que tiene que ver con el perfeccionamiento del entendimiento. Y ese sería básicamente el proceso de la madurez del ser humano. Todos, es muy común esta frase en los pseudo despiertos de que cada cabeza es un mundo. Sí, pero esos mundos tienen que vivir la vida en el mismo orden y están hechos de las mismas sustancias, así que no hay razones para ver a esos mundos como diferentes, realmente. Es simplemente un sofismo que, como todo el compendio de supuestamente sabiduría del pseudo despierto, te lleva a existir desde la ambigüedad solamente. Poesía que te deja en una eterna ambigüedad donde todo y nada es verdad al mismo tiempo. Andrés Guti, si yo nunca creí esto ni fuerzas, pero desde los 34 a los 41 que tengo que se me abrió el campo universal. Claro, el periodo de los 35 sería el tema de la ramificación de la información. Y si tu alma tiene desarrolladas capacidades para eso, pues se van a potenciar. Xavi dice, por favor, si puedo repetir lo de la madurez. Bien, esto tiene que ver con este cambio de cuerpo físico que tenemos cada 7 años. Cada célula es cambiada por una nueva. Entonces, la madurez humana va desde los 0 a los 7 años, que tendría que ver con la sobrevivencia y ahí estaría el tema de entender nuestros límites. En el segundo nivel estaría el nivel del capricho, la interacción. Y de los 7 a los 12 desarrollamos nuestros gustos. Y mencionaba como ejemplo esto de que a esa edad los niños suelen obsesionarse con algo, un superhéroe, dinosaurios o lo que sea. De los 13 a los 21 estamos en el desarrollo de nuestra personalidad, nuestra identidad. Y esa es la parte, lo que le llamamos la adolescencia y por eso hay tanto conflicto en esa etapa. Estamos formándonos a nosotros como seres. De los 21 a los 28 está el tema del cuerpo emocional, la voluntad del cuarto chakra. Hacia dónde se va a dirigir nuestra emoción. Más que nada ahí se genera el juego de intensidades de la emoción, las cosas que realmente nos importan, las cosas que no nos importan tanto. De los 28 a los 35 estaría el desarrollo del mensaje, eso que nos importa comunicarle a los demás. De los 35 a los 42 vendría el periodo del entendimiento y sería el tema de la madurez. En ese punto ya somos aptos para poder enseñarles a otros porque tenemos la experiencia suficiente. Andrés Guti dice, pero hay mucha gente adulta que aunque pasen años no tienen buena identidad ni caracteres. Hay un tema con que nos mantienen funcionando por el bajo ser y a nivel intelectual, a nivel de devolución, eso sería como quedarse en la adolescencia, como quedarse teniendo menos de 21. Y sí, pasa mucho que hay gente que no supera ese nivel. Tienen nuevos cuerpos, tienen acceso a nueva información, pero no usan esa información. Yo tengo gente con la que crecí, de 40 igual que yo, que todavía están en la bola de buscar todas las ocasiones posibles para embriagarse y estar cazando mujeres y siguen teniendo ese estilo de vida de adolescente.
Una cosa es el tiempo y otra cosa es el cómo se aprovechó el tiempo. Yo un montón de veces me he encontrado con gente que son más viejos que yo y son sacos de hueá. Y conversan conmigo un rato y me los como en información, en conocimiento, en virtud. La meditación hace mucho junto con la soledad escogida. Así es. La meditación es mucho más que simplemente callar la mente. Meditación viene de mediar, viene de interceder, viene de hacer todos los ejercicios que podemos hacer con la mente son formas de meditación. Y la que más sirve es poner dos sillas y en una sentarte a ti mismo y al frente poner una versión paternal de ti mismo y sin ninguna búsqueda de conveniencia ni tapar nada de lo que haces, que esa forma paternal tuya juzga lo que hace la otra, tu verdadera forma, que sinceramente te juzgues a ti mismo. Para mí esa es la forma de meditación más importante y útil. Reflexionar si reaccionamos de la forma correcta, si lo que respondimos fue la mejor respuesta, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Consulta. Es una introspección continua, dice Guti. Una forma más sencilla de verlo es como lo explica Jordan Peterson. Él dice que tenemos una deuda con nuestro yo futuro para no mirar al pasado con vergüenza. Si eres consciente de que en el futuro vas a ser mejor, la única forma de que eso sea así es siendo tu mejor versión ahora. Sembrar para cosechar. Como dice el refrán, el hábito hace al monje. Hay cosas que comienzan como hábito. Y lo primero sería eliminar la costumbre de utilizar la oscuridad como herramienta. Dejar de reaccionar con amenazas. Amenazar es decirle a los demás que están equivocados y no explicarles por qué están equivocados. Simplemente los amenazan con que están equivocados. La burla es usar la lujuria como arma. El menosprecio es usar la egolatría como arma. Como tú te crees mejor que los demás siempre van a valer menos. La coacción, el manipular a los demás, el engañar a los demás, son cosas que los despiertos no hacen. Al pasado no le guardo rencor, me hizo aprender, aprovecho el presente con humanidad. El, solo, somos, solo somos imperfectos en el pasado. Al comparar, en el presente somos siempre leales a lo que hemos llegado a ser. La Uchita dice, el Cristo es el camino al conocimiento. No, el Cristo es el camino a ser un verdadero ser humano. El conocimiento podrías o no tenerlo. Puedes tener virtud con o sin el entendimiento de por qué es virtud. El Cristo simplemente es la Trinidad de la luz, disciplina, misericordia y autosacrificio. Los que pueden vivir desde esos tres aspectos de la luz son Cristos vivos. ¿Traemos maldiciones de nuestros antepasados? Bien, el tema del karma familiar. No es que se hereden karmas o maldiciones familiares. Es que el modelo o la forma en que se comporta la familia, los preceptos desde los cuales se mueven, se te pegan a ti porque creciste en esa familia y entonces vas a tener el mismo patrón de error. Y romper con esos ciclos sería el tema. Podrían nacer en una familia altamente machista o altamente matriarcalista y ser el que rompe ese patrón. Podrían nacer en una familia donde todas las mujeres han sido mamás adolescentes y tú cuidarte lo suficiente como para que no te pase y romper el patrón. Pero son patrones que se sostienen porque la familia funciona de una determinada forma. No es que estés heredando nada.
La Uchita dice, no, él es el camino al conocimiento, lo relatan todos los libros. Que yo sepa, solamente hay un libro que habla sobre Jesús, que es el Nuevo Testamento, y por ahí hay libros que hablan en contra de Jesús, como Jesús, el Mesías que crearon los romanos. Allí estarías cometiendo falacias de absolutez y falacias de generalización, además de que es simplemente una amenaza de que es así. Y como explicaba, los despiertos no funcionan desde amenazas. J. Eric dice, yo les llamo máscaras que son resultados de heridas del alma y no se trata de eliminarlos. Máscaras. Hay un tema que tiene que ver con los falsos yoes. Que serían esquemas de personalidad que la gente asume para determinadas situaciones. Hay gente que se comporta de una forma determinada frente a sus padres, frente a su jefe, frente a sus amigos, con su pareja, con sus hijos, etcétera. Esas personas que funcionan con falsos yoes no tienen una forma verdadera, no se conocen a sí mismos, funcionan desde la falsedad. Tendría que ver con la pintura de Miguel Ángel, el Adán y Dios. El lugar en donde está Dios tiene la forma del cerebro y hay un montón de personas dentro del cerebro y entre ellas está Dios. Eso simboliza que entre todas las pseudo personalidades que generamos para movernos en la sociedad, entre todas esas personalidades está nuestra forma divina, nuestra verdadera forma, lo que nos hace semejantes a ese primer ser. Y el gesto técnico de Miguel Ángel es que Dios hace el esfuerzo de llegar al hombre, pero el hombre no levanta su dedito, no hace el esfuerzo de ser divino. Y ese sería el detalle. No nos enseñan a buscar ser la mejor versión de nosotros mismos, sino a ser el lobo que come con mayor eficiencia. Mao dice muy interesante información, gracias por hacerme útil. La Uchita dice, te hace falta leer la sabiduría antigua entonces. Estás hablando con un gnóstico y como gnóstico he devorado toda la información que he podido, conozco muchas religiones, conozco muchos dogmas en el mundo. Y el que estás defendiendo tú es uno de tantos dogmas. Además de que el mismo ser al que estás defendiendo o el personaje que estás defendiendo enseñó que él no era lo importante es llegar a ser como él, no adorarlo a él. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en día, que los cristianos no son cristianos, son jesuístas. Son adoradores de Jesús y no practican las enseñanzas de Jesús. Y viven en esta ilusión de estar haciendo algo al decir que aman a Jesús. Decir que amas a Jesús no le pone un pan en la boca al caballero que está pidiendo plata en la calle, amigo. Como decía Vico, sí, eh, el evangelio no se trata de gastar saliva. Andrés Gau dice, ser honesto, bondadoso, humilde, servicial, observador, co-creador, manifestar. Como seres humanos deberíamos tenerle mucho amor a las virtudes con las cuales nos identificamos. Esa parte luminosa de nosotros debería darnos un enorme orgullo. Deberíamos dedicarnos a cuidar eso. Leicia dice, los falsos yoes no es lo mismo que el yo fragmentado. Habría un tema que serían los falsos yoes, que serían estas personalidades que asumimos dependiendo de la situación, falseando lo que realmente somos. Ahí estaría un tema que serían los yoes del alma, que serían el verbo divino contra los 7 niveles de la información, generando 7 formas de la personalidad, que sería el yo de la sobrevivencia, el yo de la interacción, el yo de la autopercepción, el yo del orden, el yo de la comunicación, el yo del entendimiento y el yo de la vinculación. Y el tema del fragmentado tendría que ver con esto que conocemos como personalidades múltiples. Cuando alguien llena mucho su alma con oscuridad, la cristaliza, se vuelve más densa y eso lleva a correr el riesgo de que el alma se quiebre, se fragmenta y cada fragmento se vuelve una pseudo personalidad y es mucho más fácil ser infestado por demonios de esa forma porque las personalidades no tienen son muchas personalidades y la voluntad del ser solo está en una a la vez. Entonces todas esas que quedan libres pueden ser utilizadas como envases por demonios.
por ser patrones inarmónicos de onda. Víctor Carlos dice, en realidad Miguel Ángel hablaba de la conciencia. Miguel Ángel al parecer era gnóstico y cometió esta gran blasfemia en el techo de una iglesia al afirmar que la divinidad vive dentro del hombre y no en templos de piedra y madera. Es de una caradurez enorme ponerte eso en el techo de una iglesia. Los huevos que tenía Miguel Ángel, compañero. La Uchita dice, eres un simple humano, aunque leas todo, si no miras la realidad, no descubres. De hecho, somos, este envase le pertenece a la cuarta densidad, así que al estar en la tercera somos lo más divino que pueda haber en este nivel. Jesús es inventado. Jesús fue un rabino judío que quería echar a los romanos por la fuerza y que cuando lo mataron a los 70 años causó un gran revuelo y sus seguidores decidieron quemar Roma. Y para que no quemaran la otra capital, Roma tomó al cristianismo como su religión y de ahí en adelante la ha dirigido ellos. Y así generaron que este caudillo guerrillero se volviera un sabio pacífico que decía al César lo del César y a Dios lo de Dios, cuando los sabios de todo el mundo siempre han dicho que no se le puede servir a dos señores, no puedes perseguir a dos conejos, decía Confucio. Y si seguimos analizando la sabiduría de Jesús, pues se comienza a caer, a caer y a caer. Y pues si se cae su sabiduría, no puede ser que nos dicen quién es. Nos habla del amor al prójimo, pero ese amor al prójimo genera un altruismo, eh, ¿cómo se llama? Hay un sesgo cognitivo que tiene que ver con ser parte de un grupo y ver oscuridad de los demás, pero no en tu grupo. Altruismo parroquial se llama. Y eso genera el cristianismo. Muchas comunidades de religiosos ven luz entre ellos y afuera puro pecador y adentro es un nido de serpientes. Es cosa de conocer un par de evangélicos y darte cuenta lo oscuros que son. La adoración no te da luz. Me he sentido muy grande cuando he podido co-crear y manifestar, dice Andrés Guti. Hay un tema con los placeres de la luz. Conocemos el tema de los placeres de la carne, lo que tiene que ver con la oscuridad, pero hay placeres trascendentales que la luz entrega. El orgullo ajeno, el, el ser causa de sonrisas. Hay placeres que no, son placeres que no embriagan lo que te ofrece la luz. Es, soy hábil para detectar el alma o intenciones de las personas. Simpático. Eric le dice a la Uchita que me parece que estás viviendo la realidad desde un solo pequeño agujero. La Uchita continúa con su jesuismo, con su amor a Jesús en vez de demostrar virtud. Como decía Gandhi, me gusta su Cristo, no me gustan sus cristianos porque no se parecen a su Cristo. Y no dice Jesús es el cuerpo de Cristo, el cuerpo no tiene idea de lo que hablas y dices. ¿Qué lees? Bueno, yo conozco, me leí el Popol Vuh, la Biblia, el libro Durantia, el Ser Uno, el libro tibetano de los muertos, el libro de los egipcios, me leí los Vedas del hinduismo, me leí el Mahabharata, el Bhagavad Gita. Bueno, me he leído el libro del Islam, no me lo he leído, el Corán no lo he leído. Los del Mar Muerto, el Evangelio de Tomás, el de Judas, el de Magdalena. Me he leído todo, recorrí el camino y vine de vuelta. Y ahora enseño cuál es el verdadero camino. Le guste o no le guste, señorita Lauchita. David le menciona, la realidad es mecánica, abre los ojos y mira, puedes ver todo. Pues sí,
La palabra viva está escrita en todas las cosas. Y los libros, los mares de tinta muerta, deberían enseñar a poder ver la palabra viva en todas las cosas. Entonces un despierto no te habla sobre un libro, te habla sobre las leyes, sobre los principios, sobre las constantes por las que funciona la manifestación. A un durmiente le preguntas qué es un árbol y te va a decir que el árbol da sombra, que el árbol da madera, que el árbol da comida. Un despierto te va a decir que solamente un árbol te puede decir qué es ser un árbol. Esa es la distancia. Subjetivo contra objetivo. Andrés menciona, entrego amor y solo amor hacia cualquier cosa. Es la actitud correcta, es la actitud humana. La Uchita dice, y no entendiste nada porque no miras si los libros son mapas. Sigues amenazando, sigues utilizando el miedo como arma. Esa es la forma más baja de la oscuridad. Para que tengas razón deberíamos ver luz en ti, pero lo único que estamos viendo son amenazas. Eso no es de la luz. La Uchita y la recomendación de amenazas del libro, ¿a qué viene? Cayeta Nocart pregunta cuál es el sendero medio. El sendero izquierdo sería lo que entendemos como el satanismo, la búsqueda de trampa, la búsqueda de beneficio, lo que tiene que ver con el ocultismo. En el sendero derecho, el sendero de los santos, estaría lo que entendemos como el esoterismo, el buscar entender lo de afuera, lo de adentro, para entender lo de afuera, el crecimiento espiritual. En el sendero medio estaría el tema del exoterismo, entender lo de afuera para entender lo de adentro, así que básicamente el sendero medio se guía a través de lo que entendemos como ciencia. Si te fijas, en el sendero izquierdo viven para sí mismos y su propio placer, y en el sendero derecho es lo mismo, para sí mismos y su crecimiento espiritual. Para mí eso es altamente egoísta y es justamente la razón de por qué tan pocos lo logran, porque hay que lograr el nivel del amor incondicional y eso requiere olvidarte de la importancia del yo. Eh, los últimos serán los primeros. Tienes que dejarte a ti mismo último en la tabla de prioridades para ser merecedor, para ser digno de una realidad más bella y más limpia que esta. Muchos quieren ascender y no piensan que si lo hicieran serían factores de contaminación en esos niveles, serían basura en esos niveles. No se detienen a pensar eso porque se ciegan en la idea de que se lo merecen. Cuando en realidad es la vida de la manifestación la que debería merecernos a nosotros. O sea, nosotros deberíamos merecer ser parte de eso. Entonces, los del sendero medio somos guardianes de la balanza. El balance que sostiene a toda la vida es que todo tiende a ser dos de luz por uno de oscuridad. Y eso provoca que los sistemas posean magnitudes, que hayan energías que salen de los sistemas y esas magnitudes las traducimos como información y eso permite que exista la evolución y que todo embellezca en la canción que de tiempo en tiempo todo embellece, el salto de octavas y todo eso. Y los del sendero medio entonces buscamos vivir a través de la Trinidad que entendemos como el Cristo, la llama trina, la luz del tercer, cuarto y quinto chakra, el amor incondicional, el altruismo y la honestidad, disciplina, misericordia y autosacrificio. Serían las tres cualidades que hacen que un ser sea como un Cristo. No estar adorando a Jesús, ser luz para los demás. La Uchita dice, los despiertos deben traer manifestación sobrenatural. No. También es un cuento que nos están metiendo esto de que los dones equivalen a elevación espiritual. Y tenemos un montón de guerreros astrales que se creen la cumbia, canalizadores que se creen la cumbia, pero simplemente se creen algo. Se habla de despiertos porque al dormir, cuando soñamos, estamos moviéndonos en el astral con nuestra burbuja de presencia
Y al pasar por encima de los medios ambientes, proyectamos nuestra propia psiquis en el ambiente. Entonces toda la experiencia se vuelve subjetiva cuando estamos durmiendo. Si haces eso mismo al estar despierto, proyectando tus marcos mentales sobre la realidad en vez de transportar la realidad tal como es a tu mente para poder predecir resultados, estarías haciendo lo mismo que cuando estás durmiendo. Entonces estás durmiendo allá y están durmiendo acá. Despertar es simple y llanamente funcionar por las herramientas del alto ser, que son la comunicación, el entendimiento y la vinculación, porque son herramientas objetivas del alma. El miedo es personal, el capricho es personal, el ego es personal, son subjetivos, solo aplican para mí mismo. Lo que es objetivo aplica para todos al mismo tiempo y esa cualidad tiene la verdad, de que es verdad porque es verdad para todos al mismo tiempo. Entonces, estar despierto es tener la capacidad de ser objetivo. Y para poder lograr esa objetividad, lo básico es dejar de comer del árbol del bien y del mal. Dejar de creer que existe el bien y del mal. Dejar de creer que la conveniencia personal dictamina si las cosas son buenas o malas. Las cosas simplemente son. El parámetro real es lo correcto o lo incorrecto, lo que posee coherencia con el resto de la vida o no. Ese debería ser el parámetro con el cual deberíamos guiarnos, lo correcto, no lo bueno ni lo malo, porque se guían por la conveniencia personal. Son un parámetro subjetivo. Los durmientes funcionan por el bien y el mal. Los despiertos funcionan por lo que posee coherencia con el gran orden. Lauchita, estamos aquí para aprender y guiar. Lo que quiere es expandir la conciencia, no atacar. Lauchita le contesta a Eric. ¿Y por qué te sientes atacado? Repites lo que siente el estúpido que habla. Amiga, estás amenazando, estás menospreciando y te estás burlando. Llevo rato explicando que esas son herramientas del bajo ser. Es lo que hacen los demonios, es lo que hacen los seres asquerosos. Es lo que hacen los que funcionan desde la oscuridad. Y por el fruto se conoce el árbol. No me puedes hablar de que posees el camino verdadero si a lo que te ha llevado ese camino es ser un ser como el que nos estás mostrando. Un ser que amenaza, un ser que se burla, un ser que menosprecia. No hay razones para creerte tu versión porque no estamos viendo luz en ti. Es así de simple. Mao menciona, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. ¿Es cierto? Sí, eso tiene que ver con que solo somos capaces de aprender algo nuevo cuando queremos aprender. Así que si no estás si no te pones a ti mismo en la posición de alumno, jamás vas a aprender nada nuevo. Solo puedes aprender cuando quieres aprender. Y por eso todos los maestros que están a tu alrededor simplemente aparecen cuando decides ponerte en esta función de aprender, que tendría que ver, por ejemplo, con el cuento de la taza de té del Zen, que les recomiendo buscar. Busquen el cuento de la taza de té, que tiene que ver con que una taza llena no puede aprender nada nuevo. Tienes que vaciar la taza para poder aprender cosas nuevas. La Uchita dice, las bestias humanas no pueden sentir y todos sus sentidos no están en el lugar. Eso es especular. Date cuenta de que ninguna de mis palabras te ha tocado porque te has insensibilizado a ti misma. Te has desconectado del cuarto chakra, te has desconectado del íntimo. En este momento estás petrificando tu glándula timo. Te estás perdiendo el contacto con tu propia alma. David le menciona, Lauchita, comenzaste con lo del libro, ¿por qué te saltas ahora a lo de la vista? ¿Hay maestros en esta vida para traer luz a los demás? Por cosas del orden divino, pues la familia más alta de todas de las familias sería la familia de los pilares. Y por cosas del orden, cada humanidad se le asigna un pilar que vendrá a enseñar sobre la sabiduría que le corresponde a esa humanidad. Nuestro primer pilar, nuestro primer logos, se llamaba Caligastias y hoy en día lo conocemos como Elo, Jehová,
que se sumó a la rebelión de Luzbel y decidió hacer lo que quiso. Y por no alimentarse del prana de la fuente, ahora está alimentándose de sustancia magnética, de oscuridad, y por eso ahora necesita muerte en su nombre. El segundo logo, Sanat Kumara. El tercer logo fue Maquiventa Melchizedek. El cuarto logo nos dicen que fue Josué ben Josué, José, hijo de José, pero en realidad fue Emanuel Sananda. El cuarto logos, el, el fundador del zoroastrismo, el fundador del mazdeísmo. Por eso el Islam tiene el evangelio de Manuel y no el evangelio de Jesús. De hecho, los creyentes utilizan el nombre Emanuel en ocasiones y no saben de dónde viene. Es el verdadero nombre del cuarto logos. Los libros son mapas, aunque no exista ningún libro, todo se puede mirar. Y como gnóstico yo les puedo decir que el conocimiento está guardado en los símbolos. Todos los símbolos iniciáticos de todas las culturas son fenómenos naturales que se pueden entender y transportar a la ciencia moderna, de hecho. Los símbolos hay que entenderlos. Los símbolos iniciáticos de partida siempre son súper simétricos, siempre son simetrías. Si los cambias de dirección siguen siendo iguales. Y hay que imaginarlos en 3 dimensiones y en movimiento para que te revelen lo que realmente esconden. Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy es el Ouroboros, un símbolo iniciático de los griegos, que sería la serpiente que se come la cola y que nos venden el cuento que tiene que ver con la reencarnación. Si yo tomo este círculo que se come la cola, que solo posee el eje X y el Y, y le pongo el eje Z para llevarlo a 3 dimensiones, pues tendría que copiar el círculo en los 360 ángulos que arma la esfera. Yo obtendría un toroide, un toroide que se... y el fenómeno toroidal de la convergencia. Entonces, el Ouroboros realmente no te está hablando sobre la reencarnación, sino que te está hablando sobre el fenómeno mismo que es la conciencia, la eterna actualización de la información que genera el efecto de un eterno presente, en donde la velocidad del tiempo para el observador será reflejo de su velocidad de decodificación de la información. Nos están diciendo que el alma es una esfera, que es un toroide y que la conciencia es la comparación de la información que había con la que ahora es el ahora. Y el ser decidirá con qué datos se queda para conformar su autopercepción de sí mismo. Ya hay científicos, premios Nobel, hablando de que la conciencia es un fenómeno no local, sería un fenómeno que no sucede en el cerebro. El cerebro sería solo una botonera en donde están todos los botones para controlar el cuerpo. Mi teoría es que los nanotubos de carbono que rodean a las neuronas, que de paso no están solo en el cerebro, sino que están rodeando a todas las glándulas del cuerpo, por eso se habla de que el intestino es un segundo cerebro, pero tenemos neuronas en todas las glándulas, en las 7 glándulas, en los 7 chakras. Los impulsos eléctricos viajan por estos nanotubos, pasando por un microhorizonte de sucesos que provoca la inversión de la polaridad, llevándolos a expresarse en la supramateria o en la antimateria, dependiendo. Si iban con torque positivo o torque negativo, se produce el intercambio de información con el alma y luego la información vuelve. Por eso, cuando se hace un encefalograma, podemos ver que la información sube por la columna, llega al cerebro, viaja desde el cerebro, desde atrás hacia adelante, llegando al neocórtex y luego el cerebro se apaga. Luego se vuelve a encender desde adelante para atrás y te llega la respuesta. Ese momento en que se apaga el cerebro es cuando está sucediendo el fenómeno del procesamiento de la información en el alma. En algún momento vamos a descubrir la existencia del alma y el tema del campo unificado de fuerzas, el santo grial de la ciencia, va a cambiar tendría que pasar a ser el campo unificado de sustancias. Y en ese punto abandonaríamos el uso de la palabra energía como el enorme comodín que se usa la palabra energía para no hablar de qué están hechas las cosas.
Lauchita, parece vamos a tener que votar a la señora Lauchita porque no está. Este lugar no es para fanáticos que serían el primer golem. No nos sirve el primer golem, ni el segundo, ni el tercero. Mi interés es generar seres humanos, leones, no adoradores, no negadores, no autodivinizadores. Bien. Un tema que suelo tocar es este tema de los tres golems. De más está decir que los que están en el poder siempre han buscado controlar el discurso hegemónico para poder controlar a las masas. Y pues lo hicieron a través de un primer golem, o un primer esclavo que solo sabe lo que le enseñaron, que conocemos como el fanático religioso, y pues sabemos todo lo que lograron a través de tener muchos fanáticos religiosos en el mundo. El segundo golem sería el ateo nihilista, un satanismo basado en el negacionismo. El primer golem sería un satanista de la adoración. Ahora al tercer golem le están diciendo que la verdad la lleva adentro, que busquen el silencio, que no existe la verdad absoluta. La realidad es que la verdad es verdad por ser absoluta. Mira la hueá hueona. Que cada cabeza es un mundo y se llenan de un búnker de sofismos que no son respuestas, no son soluciones, son simplemente muros. Son cerrarle la puerta en la cara a los demás a través de un discurso que solo te deja en la completa ambigüedad. No estás aprendiendo nada. Simplemente te estás amaestrando para no aprender nada nuevo. Xavi dice, porfa, si quieres explicar sobre el Cristo y Jesús, entiendo que es lo mismo. No, el Cristo es una forma de existir. Es existir siendo luz en los chakras 3, 4 y 5, que sería el rojo, el verde y el azul, RGB, los tres chakras centrales. La misma configuración de colores que utilizamos en la tecnología para poder desarrollar los 256 colores cuando salieron por primera vez los monitores. RGB, Red, Green, Blue. Son los colores de los tres chakras del centro, lo que llaman la llamatrina. Rojo, verde y azul, que en su forma luminosa serían rosado, verde claro y celeste. El celeste es el color de la sana comunicación. El verde es el color de la armonía, de la salud, y el rosado es el color del amor incondicional. Misericordia, autosacrificio y disciplina. Con esas tres cualidades eres un Cristo vivo. De hecho, también es lo que significa el símbolo de Constantine, el que tiene tatuado en los antebrazos el triángulo con una llamita dentro y tres flechas negras que se alejan. El triángulo representa a la Trinidad de la Luz, misericordia, disciplina, autosacrificio. La llamita en el centro representa al verbo, al yo soy, el espíritu, la voluntad. Y las tres flechitas que se alejan representan a la Trinidad de la oscuridad, que porque la oscuridad es individualista, las formas de la oscuridad se alejan entre ellas. Y esas tres formas de la oscuridad serían la lujuria, la belicosidad y la ambigüedad. Curiosamente, al tercer golem lo están llenando de ambigüedad, que es la forma perfecta de la oscuridad, y creen ser despiertos, creen ser iluminados, funcionando desde la extrema ambigüedad. La Uchita dice, nueva era, el anticristo es tu mensaje. La nueva era habla sobre una humanidad en su época dorada, una humanidad que va a lograr funcionar desde la virtud. Eh, el anticristo sería el que están esperando los judíos, el que les va a entregar el mundo, el pequeño cuerno, el que va a declarar a los judíos como amos y señores del mundo. Por eso no vieron a Jesús como el Mesías, porque no hizo eso. El Dayal, del que hablan las profecías del Islam. Cuando me vino la iluminación, realmente me sentí ese tercer ojo funcionando en otros niveles. La iluminación es lograr que el cilindro de prana, de plasma luminoso, suba por todos los chakras y salga por la coronilla. Y luego de eso se ensancha hasta la altura de los hombros y se siente como una aureola en la cabeza, que de ahí viene el símbolo del disco solar. Por eso no es solo un símbolo cristiano. Muchas otras culturas tienen ese símbolo del disco en la cabeza.
porque así se siente cuando se ensancha, se siente como un aro que te aprieta eh, la sien. Activar el tercer chakra no es la iluminación ni despertar. Despertar es funcionar desde la objetividad y la iluminación es iluminar el alma en secuencia de abajo para arriba, lo que llaman kundalini. De lo que me hablas tú sería activar el sexto chakra. Y sí, se siente como un ojo de luz que se abre en la frente y que puedes mover igual que los otros dos ojos y te llega como... Es como que te pusieran un foco en la cara, pero no ves la luz, solo es la sensación de la ceguera que produce la luz. Y te llegan formas, imágenes y cosas. Xavi dice, ok, ser correcto está por encima de practicar el bien y el mal, ¿cierto? Claro, hay que tratar de sanar de esta idea de que tenemos el poder de decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque eso lo estamos midiendo con nuestra conveniencia. Si vemos en la tele a una gacela escapando de una leona, como seres humanos nos ponemos de parte de la gacela y decimos ojalá que no la pille. Pero después nos muestran a la leona toda cansada, jadeando y a sus tres cachorros muertos de hambre al lado de ella y se te viene a la mente pucha, las gacelas son hartas y hubiera sido mejor que comieran los leoncitos y te cambias de bando. Porque te conviene para ti mismo, para sentirte como un buen ser, te conviene el cambio de bando. Eso, eh, eso sería guiarse por el bien y el mal. Lo correcto sería ser consciente de que la muerte no existe, que solo es solo perder el vínculo con el envase físico, que los átomos que se está comiendo el león le pertenecen a Gaia tanto como el cuerpo del león también, que todo es experiencia. Vamos a seguir avanzando en el chat. Ricardo Ochoa dice, el pez dentro de la pecera, lo que es no más, el ejemplo es la mejor medida. André Guti dice, ¿crees que Dios es el que manda a despertar por saber elegirnos y darnos su gracia? No, no hay un Dios creador vigilante. Hay un primer ser que sostiene a toda la manifestación, que es como un padre porque sostiene el orden, y es como una madre porque a través de él como primer espíritu se transmuta el vacío en sustancia, así que nutre a la manifestación de toda la sustancia. Es padre y madre de todo lo que existe dentro de sí mismo, así como nosotros mismos somos padres y madres de todas las células de nuestro cuerpo. Somos la conciencia que se reconoce como la totalidad de este universo, somos el Dios de este universo multicelular, en imagen y semejanza a ese primer Dios conteniendo a todo lo que existe. Lo que suele pasar es que logramos tener contacto con nuestra propia alma o con nuestro yo superior o con amigos que tenemos en densidades superiores que nos reconocen y nos quieren ayudar. No tiene nada que ver con el primer ser. Son los demás seres que consideran que el orden, que la vida debe existir, los que la cuidan. Y con ellos podemos tener contactos con las jerarquías celestes. Natalia Yamet dice, ¿qué nombre tienen los ángeles que ayudan a los seres humanos? Técnicamente hablando, cualquier ser de un nivel superior al nuestro que funcione para el orden divino lo podemos considerar como un ángel. Y en nuestro caso, los que están directamente relacionados con nosotros son los andromedanos. La gente de la constelación de Andrómeda, por no haber participado de la guerra, están limpios de karma y están calificados como para enseñarnos a nosotros cómo ser humanos y nos están cuidando desde hace mucho tiempo y han evitado muchas maniobras de la oscuridad que nosotros jamás nos vamos a enterar. Porque la luz no necesita eh, reconocimiento, la luz no necesita nombres, la oscuridad sí. Xavi dice, por favor explica sobre Cristo tu concepto, quiero saber. Bien, el tema del concepto Cristo
proviene del enoquiano, viene de las runas QRSTU, Crustu, que era la forma en que lo escribían los griegos. Los griegos conocieron este concepto a través de los seguidores de Orfeo, que venían de Bulgaria. Si quieres puedes buscar, googlear la medalla de Orfeo o monedas de Orfeo, que son del 300, 400 antes de Cristo, y vas a ver a un huevón crucificado con la corona de espinas. De allí viene el tema del crucificado, que tiene que ver con el cubo, el sólido platónico del cubo, que tiene que ver con nuestra autolimitación. Cuando definimos la realidad decimos esto es adelante, atrás, a los lados, arriba, abajo, y formamos un cubito de paredes para definir la realidad, y qué tan grande, qué tan chico, qué tan oscuro, qué tan luminoso sea lo que hay dentro de ese cubito dependerá de nosotros mismos. Los adoradores del cubo de Saturno se jactan de que nos tienen viviendo en cubitos de oscuridad por los preceptos con los que nos han criado. Entonces, cuando los griegos comenzaron a escuchar el discurso de los seguidores de Jesús, que estaban repitiendo lo que Magdala le enseñó a Jesús, que sería el mazdeísmo zoroástrico, porque María de Magdala fue una princesa asmodea, y como princesa pues tenía, le habían metido mucho el tema de la cultura, sabía muchas cosas, y ella le habló del mazdeísmo a Jesús, cuando lo mandaron a vivir a la India, porque hueveaba mucho a los rabinos, con el tema de que son el pueblo elegido y que no pueden estar bajo el yugo de los romanos, y les ganaba debatiendo a los romanos, a los rabinos, y por eso lo mandaron a vivir a la India. Cuando volvió sabía sanar, había aprendido medicina, se puso a sanar gratis, y se ganó el cariño de la gente, pero los sanadores de la zona reclamaron contra el Sanedrín, y una cosa llevó a la otra. Eh, los griegos, cuando comenzaron a traducir los evangelios, se mandaron muchas cagas, reemplazaron muchas palabras, reemplazaron el concepto Elohim por Jehová, reemplazaron Mesías, que era Mesías de los hebreos, lo cambiaron por Cristo, y Cristo en rúnico significa aquel que es co-creador de la realidad junto al Padre Madre. De hecho, el abecedario completo es un mensaje en enoquiano que se entiende leyéndolo con la letra A en vez de la letra E. Abba, Kada, Efa, Gaia, Maná, Opa. No, Jaca, Maná, Opa. Abba significa padre. Kabá significa madre. Efa significa hijo en caldeo, que proviene del Avesta, que era el idioma que competía con el sánscrito en esos tiempos. Nuestros idiomas vienen de lo indolatino, vienen de la India, del sánscrito. Después dice Gaia, que es el nombre que recibe la Tierra, nuestro planeta, el espíritu de nuestro planeta. Jaca. El jaca lo conocemos por los maoríes, como el valor, la fuerza del guerrero. Maná es una de las palabras que recibe la sustancia vital, el maná original, o sea, el plasma original, o el plasma en que en un nivel se parece más a ese plasma. Y así continuamos hasta el final con el mensaje en donde aparece la palabra Cristo, QRSTU, Crustu, aquel que es co-creador de la realidad junto al Padre Madre. Natalia Yamilet Bravo dice, ¿el bautismo católico es real? ¿Que nos bloquean el tercer ojo? Gracias. Sí, el bautismo que se practica actualmente en bebés tiene la función de que le echan un aceite en el sexto chakra, en la frente, para bloquear la información que llega, y también le echan un aceite en la parte trasera del cuello, que sería la salida del quinto chakra, que sería para dificultar el poder expresar esas experiencias que se han vivido. Y claro, cuando un niño tiene esto de que ve cosas, se le recomienda bautizarlo para que deje de verlas, porque supuestamente Dios lo está protegiendo. La realidad es que le bloquean la habilidad. Si vamos más para atrás, originalmente el bautismo consistía en un ritual en donde un adulto se comprometía ante toda su comunidad
en este gesto de meterse al agua y salir para simbolizar el nacer como una nueva criatura, el compromiso personal y con todos de ser una criatura de la luz. Y aquí se nos repite este juego de que está la versión oficial, que sería el bautismo de bebés, la versión extraoficial, que sería la versión de las hermandades secretas, el bautismo de adultos, como compromiso de nacer como una nueva criatura, que sería la forma semicorrecta de hacerlo. Y la tercera versión del asunto, que sería la verdad debajo de todo el asunto, que el tema del bautismo tiene que ver con el ungido, con el aceite crismal, que sería el lograr la santidad a nivel intelectual a través de la meditación, logrando que la glándula pineal libere un aceite que limpia la columna y eso te permite el poder elevar la kundalini después sin peligro. A eso le llaman el ungido y los egipcios le llamaban aceite crismal a este aceite que libera la pineal. Para intentar esta meditación básicamente es una aunación de virtudes, reconocer las virtudes que más aprecias de ti mismo, vivirlas, sentirlas, expresarlas y empezar a acumularlas. Bondad, altruismo, amistad, pa, 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 una tras otra, y ir elevando la frecuencia de tu alma de esa forma. Si lo haces bien, llega un punto en que la glándula pineal se activa y te libera el aceite crismal. Con el detalle de que la luna juega un factor en contra para lograr esta meditación. Así que hay una época del año para cada persona en la que se puede hacer, que tiene que ver con los 3 decanatos relacionados a tu nacimiento. Tú naces dentro de un decanato y puedes hacerlo en el anterior y el posterior solamente. Tenemos como cerca de 28 días al año en el que se puede intentar esta meditación para lograr el estado de ungido. Xavi dice, Emanuel, Dios con nosotros no es el mismo Jesús. No, Emanuel Sananda fue el fundador del mazdeísmo, fue Zoroastro, el gran astro, fue un personaje que tuvo una enorme influencia en el imperio persa, llevando a cambiar costumbres de los persas, en donde prohibió el sacrificio de animales y de personas. Y eso fue lo que lo puso en la mira de la oscuridad porque dejó al bajo astral sin una fuente de alimento. Jesús fue un rabino judío que quería echar a los romanos por la fuerza. Antonio Cosmos pregunta, ¿la conciencia es una dimensión fuera de nosotros? La conciencia es la actualización de la información por la cual un ser se reconoce. Y esa información tiene 7 niveles, hay 7 campos de información. ¿Qué tan elevada es la conciencia de alguien? Tiene que ver con a cuántos campos de información recurre. Andrés, Francis le menciona a Andrés Guti, eso de la gracia no existe en ninguna otra religión. El, habría que entender que cuando los askenazis son expulsados de Egipto por Ramsés II, que sería el momento en que nos dicen que Moisés liberó a los judíos, huyen de Egipto llevándose el arca de la alianza, que no tenía los mandamientos de Dios, sino que un alma artificial de cristal que inventaron en Atlántida. Y se la robaron. Y esa fue la razón de por qué el faraón mandó a perseguirlos después de que supuestamente los había liberado. Realmente fueron expulsados como una de las tantas veces, una de las más de 100 veces que han expulsado a los hebreos. Y cuando se dieron cuenta de que les habían robado, los persiguieron. Cuando llegan al Canaán, se dan cuenta de que la gente del Canaán tenía una creencia muy de los atlantes, muy trinitaria. Ellos tenían a Ashera y a Yahweh como sus dioses, y Yahweh representaba las cualidades ordenativas de Dios, y por eso tiene relación a los 4 elementos, Yod, Hi, Wayu, Hes, fuego, aire, agua, tierra, son los 4 elementos el nombre de Yahweh. Y Ashera representaba a la madre de las dádivas del cielo, y representaba a la misericordia, al lado femenino de Dios. Y eso nos dejaba a nosotros como los hijos co-creadores de la realidad. Cuando llegan los askenazis al Canaán como comerciantes, comienzan a hacer amistad con el Sanedrín, comienzan a mojar por ahí a los miembros del Sanedrín, los compran
Y logran este movimiento en donde establecen a Eló como el único Dios, volviendo todo ese tema monoteísmo. A Asherah la eliminan, volviéndola el Espíritu Santo. Y en vez de ser nosotros los que emanan amor femenino para afuera, pasamos a jugar a esto de darle la orden a nuestra alma de permitir que los seguidores, los secuaces de Eló entren en nuestra alma. Dejar que entre el Espíritu Santo. Eso hace que nuestra alma permita el acceso, y no hay por qué dejar accesos a nuestra alma nunca. Hay que ser la puerta abierta que nadie puede cerrar, somos la fuente de la luz, no hay nada que dejar entrar. Aparte, eliminaron a Asherah para poder eliminar la voz de lo femenino. Se hubieran evitado muchísimas guerras con una reina diciendo: por tu ambición estás mandando a morir a nuestros hijos. Muchas guerras no hubiesen sucedido si lo femenino hubiese tenido voz. Buen despertar, dice Esteban. Andrés Guy dice: hay un cirujano neurocientífico que da existencia de la conciencia después de la muerte. Sí, ese es un caso bastante conocido. Era un neurocirujano al que le da una enfermedad bacterial en el cerebro, y el lado que le daña en el cerebro es justamente ese lugar del cerebro en donde los científicos dicen que sucede la experiencia cercana a la muerte. Según los científicos, eso es un mecanismo que desarrolló el cuerpo físico para eliminar el trauma de la muerte, y que es una experiencia, una ilusión que el cerebro nos crea. Pero da la casualidad de que este científico, totalmente ateo a todo esto, justamente se le dañó esa parte del cerebro y cayó en coma. Y cuando volvió del coma, habló de experiencias en la sexta densidad, habló de seres de luz. Y desde ese entonces dejó de ser ateo. Y la teoría de que hay una parte del cerebro que hace eso se cayó por el suelo. También podríamos mencionar el tema de los ciegos de nacimiento que pueden ver durante las experiencias cercanas a la muerte. Ciegos de nacimiento pueden ver en experiencias cercanas a la muerte porque no están funcionando con el cuerpo, sino que con el alma, y han tenido otras vidas donde sí sabían ver. Y ya son las 11, mi gente, ya tengo que ir finalizando. Transmito de lunes a jueves, de 9 a 11 de la mañana, horario Chile. Los dejo invitados a que se den una vuelta por el canal de YouTube, que se llama igual Deep Noxis. Ahí tengo los videos largos, donde explico las cosas de principio a fin, temas específicos. Acá en el TikTok les sugiero que me agreguen porque siempre estoy con Shadowban, no le agrado al algoritmo. Y pues los videos que tengo aquí sirven como para empaparse un poco del tema, conocer conceptualizaciones. Pueden dejarme preguntas también, que les responderé por video lo mejor que pueda, si en mis manos está el poder hacerlo. Así que, Shikoba, mi gente, gracias por hacerme útil. Y quedaron algunas preguntitas por ahí en el aire. ¿Hay seres, almas, espíritus santos que ayudan desde otras dimensiones? Sí, les llamamos jerarquías celestes, ángeles. Hay muchas funciones dentro del orden. Yo lo que recomiendo es partir con ciencia, con la conceptualización de la ciencia. Métete con una inteligencia artificial y dile que te haga un diccionario de los conceptos de la mnemotecnia científica, y irte empapando de eso para poder ir entendiendo de mejor forma, poder transportar el conocimiento antiguo al idioma que usamos hoy en día. Xavi dice: me resuena mucho lo de Emanuel. Barrabás igual Jesús. No creo que todo el cuento de Jesús sea cierto. Brother pregunta después Noxis, ¿qué tiene que ver con Samael Weor? Yo estoy en contra de la pseudonoxis hipersexualizada de Samael. Eso no es Noxis, tampoco lo hiperbóreo, eso tampoco es Noxis.
La Gnosis son números maestros, geometría sagrada, simbología, ciencia. El cómo funciona la manifestación. No relatos, no cuentos victimistas. El cuento de la pobre Sofía tampoco es Gnosis, eso es un viejísimo cuento satanista. Xavi dice, contraste grande tu live con lo que enseñan las religiones. Hay que estudiar, leer, investigar bastante. Como mencionaba en delante, hay tres versiones de las cosas siempre. La versión oficial, lo que le conviene a las hermandades secretas, y debajo de eso recién está la verdad. Así que preocúpate siempre de tener las tres versiones para estar seguro de que no estás repitiendo el patrón. Eric pregunta qué son las sombras para ti o de acuerdo a mi estudio. Eh, para entender lo que es la oscuridad habría que entender primero que el vacío, a través de un primer espíritu, se transmutó en lo opuesto, en expansión, en la sustancia más sutil que puede existir. Y ese proceso de la luz luego llevó a generar nuevos niveles hacia adentro, densificándose la luz, hasta que llega un punto en que se produce la oscilación de la onda y el proceso comienza a suceder hacia afuera, pero al revés, y surge lo que entenderíamos como luz oscura. Y esa es la oscuridad, la sombra, es lo opuesto a la luz. Así como la luz o lo manifestado es lo opuesto al vacío, la oscuridad es lo opuesto a la luz, así que la oscuridad es luz que no sabe que es luz que se mueve para adentro. El miedo es auto-amor ciego, un amor que se mueve solo para adentro y solo sabe de sí mismo. Y esa retroalimentación de la información, esa autorretroalimentación, produce ceguera porque siempre te vas a encontrar la razón a ti mismo, siempre vas a ser la víctima, siempre vas a ser el héroe al mismo tiempo y nunca el villano. ¿Cómo se puede avanzar más rápido para conectar y manifestar más? Pues todo tiene que ver con la coherencia entre el verbo, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestra intención, nuestra alma y el gran orden. Cuando hay coherencia, todo fluye. Y ahora sí me despido porque ya la jefa está por llegar, tengo que empezar a hacer las cosillas. Hasta mañana, mi gente. Bye.